En mitad del océano, una plataforma petrolera que lleva más de 30 años produciendo comienza a apagarse. Durante décadas, sus pozos enviaron petróleo y gas desde depósitos enterrados varios kilómetros bajo el fondo marino. Las bombas trabajaban día y noche, las tuberías permanecían calientes y cientos de válvulas dirigían los hidrocarburos hacia separadores, compresores y oleoductos. Ahora, el caudal ha disminuido hasta convertirse en una fracción de lo que fue al principio. La presión del yacimiento ha caído. Cada barril nuevo exige más energía, más agua inyectada y más mantenimiento. Los pozos producen cantidades crecientes de agua junto con el petróleo. Algunos se obstruyen, otros pierden presión y varios necesitan costosas intervenciones para continuar funcionando. Finalmente llega un momento en que vender lo extraído ya no compensa el coste de operar toda la instalación. La última carga abandona la plataforma, las bombas de exportación se detienen, los separadores quedan vacíos y la llama de la antorcha comienza a desaparecer. Desde el exterior parece que la historia ha terminado, el yacimiento está agotado y la compañía solo necesita apagar las luces, cerrar la puerta y retirar a los trabajadores. Pero ocurre exactamente lo contrario. El final de la producción marca el inicio de una de las operaciones industriales más costosas, lentas y peligrosas de toda la vida del campo. Debajo de la plataforma continúan existiendo pozos que atraviesan capas de roca capaces de contener petróleo y gas bajo presión. Sobre el fondo permanecen tuberías, válvulas, cables eléctricos, colectores y estructuras de acero cubiertas por décadas de organismos marinos. Encima de todo, hay una instalación que puede pesar decenas de miles de toneladas y que fue construida para permanecer inmóvil frente a tormentas extremas. Nada de eso puede abandonarse sin más. Los pozos tienen que ser sellados para impedir que los hidrocarburos encuentren una ruta hacia el mar. Las tuberías deben vaciarse y limpiarse. Los productos químicos, combustibles y materiales peligrosos tienen que retirarse. Después, enormes barcos grúa cortan la plataforma en secciones o levantan toda su parte superior de una sola vez. Algunas estructuras regresan a tierra para ser desmontadas y recicladas. Otras pueden conservar una parte sobre el fondo, convertirse en arrecifes artificiales o recibir una segunda vida dentro de proyectos de almacenamiento de carbono. Antes de continuar, suscríbete a Mundo Naval y activa las notificaciones. Aquí explicamos cómo funcionan las mayores estructuras del océano, qué ocurre cuando dejan de ser útiles y cómo los ingenieros desmantelan instalaciones que fueron diseñadas precisamente para no moverse jamás. Y en este caso veremos por qué cerrar un solo pozo puede tardar semanas, cómo se levanta una plataforma de más de 20.000 toneladas y quién continúa siendo responsable si aparece una fuga décadas después. La primera aclaración importante es que un yacimiento petrolero no es una caverna gigantesca llena de líquido. El petróleo y el gas se encuentran atrapados dentro de los poros microscópicos de determinadas rocas. La estructura puede compararse con una esponja extremadamente dura y enterrada bajo kilómetros de sedimentos. Los fluidos ocupan pequeños espacios conectados entre sí y permanecen contenidos por capas de roca impermeable. Cuando se perfora un pozo, la presión natural del yacimiento ayuda inicialmente a empujar los hidrocarburos hacia la superficie. Con el paso del tiempo, esa presión disminuye. Las compañías pueden inyectar agua o gas para mantenerla y desplazar el petróleo hacia los pozos productores. También utilizan bombas instaladas dentro de las perforaciones y diferentes tratamientos para mejorar el flujo. Aún así, nunca se recupera todo el petróleo existente. Parte permanece atrapada en poros demasiado pequeños o en zonas donde no puede desplazarse económicamente. Por eso el yacimiento no termina completamente vacío. La producción cesa cuando continuar resulta técnicamente inviable, demasiado arriesgado o poco rentable. Ese instante se conoce normalmente como cese de producción. La decisión no llega de manera inesperada. Años antes, la compañía analiza cuánto petróleo queda, cuánto costará mantener la plataforma y qué equipos necesitarán ser reemplazados. También comienza a preparar el programa de desmantelamiento y a calcular el dinero que necesitará para ejecutarlo. Una plataforma antigua puede continuar produciendo pocos barriles mientras acumula gastos enormes. Necesita helicópteros, buques de suministro, personal especializado, electricidad, inspecciones y protección contra incendios. Las tuberías y las estructuras envejecen, mientras el riesgo de corrosión y averías aumenta. El operador puede conectar campos cercanos para aprovechar la instalación durante más tiempo.
tiempo. Una plataforma que ya no recibe suficiente petróleo de sus propios pozos puede procesar la producción de un yacimiento submarino situado a decenas de kilómetros. Esta estrategia prolonga la vida de la infraestructura y reparte los costes. Pero tarde o temprano llega el día final. Cuando se detiene la producción, la plataforma entra en una fase conocida como preparación o limpieza. Todavía no puede comenzar a cortarse porque sus depósitos, tuberías y equipos contienen hidrocarburos. Incluso una línea aparentemente vacía puede guardar gas, petróleo o residuos inflamables en puntos bajos. Los trabajadores drenan los sistemas y envían los productos recuperables hacia tierra o hacia otra instalación. Después circulan agua, productos de limpieza o gases inertes por las tuberías para expulsar restos. Los separadores, intercambiadores y tanques se abren únicamente cuando las mediciones demuestran que su atmósfera es segura. En una plataforma de producción existen kilómetros de tuberías. Algunas transportaron petróleo, otras gas a alta presión, agua producida, productos químicos o combustible. Cada una debe identificarse, aislarse y dejarse en una condición conocida. Las válvulas se cierran y se instalan barreras físicas. Una válvula cerrada no se considera siempre suficiente para proteger a las personas que trabajarán después. Puede tener fugas internas o abrirse accidentalmente. Por eso se colocan bridas ciegas, tapones o secciones aisladas que separan físicamente los sistemas. Al mismo tiempo, se retiran sustancias que no pueden viajar junto con el acero destinado al reciclaje. La plataforma puede contener aceites, pinturas con componentes peligrosos, productos químicos de tratamiento, baterías, refrigerantes, materiales con amianto y depósitos contaminados por sustancias radiactivas naturales. Algunos minerales presentes en el yacimiento viajan disueltos dentro del agua producida. Cuando cambian la presión y la temperatura, pueden depositarse dentro de tuberías y recipientes. Estas incrustaciones pueden contener materiales radiactivos naturales concentrados. No convierten toda la plataforma en un reactor, pero necesitan identificación, protección y gestión especial. La limpieza reduce el riesgo para los trabajadores y permite clasificar los materiales cuando lleguen a tierra. Pero el trabajo más importante no se encuentra en las cubiertas visibles, está dentro de los pozos. Un pozo puede extenderse varios kilómetros bajo el fondo. Está formado por tuberías concéntricas, revestimientos de acero y cemento colocado entre determinadas secciones. Durante la producción, los hidrocarburos ascienden a través de una tubería central y atraviesan válvulas capaces de controlar el flujo. Cuando termina su vida, el pozo debe ser abandonado permanentemente. La palabra abandono no significa dejarlo abierto, significa instalar barreras capaces de separar el yacimiento de otras capas geológicas, del fondo marino y de la atmósfera durante un periodo indefinido. Antes de comenzar, los ingenieros revisan todo el historial. Necesitan saber cómo fue perforado, qué revestimientos se instalaron, qué zonas produjeron y qué problemas aparecieron. Un pozo construido 30 años antes puede tener reparaciones, desviaciones y secciones cuya condición actual no se conoce con certeza. La presión se controla y los fluidos existentes dentro de la tubería se sustituyen por otros que permitan trabajar con seguridad. Se retiran equipos internos cuando es necesario y se evalúa la integridad del cemento situado detrás de los revestimientos. Después se instalan barreras permanentes. Pueden incluir tapones mecánicos, columnas de cemento o combinaciones diseñadas para ocupar toda la sección por donde un fluido podría desplazarse. No basta con bloquear el tubo central si el gas puede ascender por el espacio existente entre dos revestimientos. Cada barrera debe colocarse frente a una formación adecuada y tener suficiente longitud e integridad. La tripulación mezcla el cemento, lo bombea hacia la profundidad seleccionada y espera mientras fragua. Después comprueba su posición y resistencia mediante pruebas de presión, herramientas o muestras. Si el resultado no cumple los requisitos, la operación se repite. Un tapón defectuoso no puede cubrirse y olvidarse. Una pequeña ruta que hoy permite escapar unas pocas burbujas puede convertirse en una fuga sostenida durante los años siguientes. Algunos pozos son accesibles directamente desde la plataforma, otros se encuentran sobre el fondo y necesitan una unidad móvil de perforación, un barco especializado o un equipo de intervención. Los vehículos operados remotamente manipulan válvulas,
brújulas, cámaras y herramientas a profundidades donde ningún buzo puede trabajar. Cuando las barreras subterráneas quedan aceptadas, la parte superior del pozo puede cortarse, el cabezal y los conductores se retiran hasta una profundidad especificada bajo el fondo marino para evitar que se conviertan en obstáculos para la pesca, las anclas o futuras actividades. Cortar estas tuberías no siempre es sencillo. Llevan décadas rodeadas por cemento, sedimentos y crecimiento marino, herramientas abrasivas, cortadores mecánicos, chorros de agua con materiales abrasivos o sistemas especializados trabajan desde dentro o desde fuera. La sección cortada se eleva hasta la cubierta y se transporta hacia tierra. Después, un vehículo submarino inspecciona el punto para confirmar que no sobresale ningún elemento peligroso y que no existe una fuga. La clausura de los pozos suele ser una de las partes más costosas del proyecto. Requiere personal especializado, equipos de control de presión y embarcaciones capaces de permanecer durante semanas sobre una posición. El mal tiempo puede detener la operación mientras la unidad y toda su tripulación continúan generando costes. El trabajo tampoco puede aplazarse indefinidamente. Una plataforma sin producción todavía necesita mantenimiento. Cuanto más tiempo permanece inactiva, más corrosión se acumula y más difícil resulta garantizar que sus grúas, sistemas eléctricos y equipos de emergencia seguirán disponibles para el desmantelamiento. Los reguladores exigen que las compañías planifiquen esta fase y demuestren capacidad financiera. Una empresa no debería extraer el beneficio durante décadas y desaparecer justo cuando comienza la factura de la limpieza. Sin embargo, la propiedad de una plataforma puede cambiar varias veces. Una gran compañía desarrolla el campo y después lo vende a un operador más pequeño cuando la producción disminuye. El nuevo propietario intenta extraer los últimos barriles, pero también hereda obligaciones de abandono. Si esa empresa quiebra, las autoridades pueden intentar reclamar a propietarios anteriores o utilizar garantías financieras. El objetivo es evitar que el coste termine completamente sobre los contribuyentes. Una vez sellados los pozos y limpiados los sistemas, comienza la transformación física de la plataforma. La parte visible sobre el agua se conoce como topside. Incluye módulos de producción, viviendas, helipuerto, grúas, tuberías, equipos eléctricos y estructuras de apoyo. Debajo se encuentra la subestructura. En una plataforma fija de acero suele ser un jacket, una enorme torre de celosía anclada al fondo mediante pilotes. En otros campos se utilizan estructuras de gravedad construidas con hormigón y apoyadas directamente sobre el lecho marino. Los topsides se diseñaron para permanecer conectados durante décadas, no para separarse fácilmente. Antes de levantarlos, los ingenieros necesitan reconstruir cómo están unidos a la subestructura. Los planos originales ayudan, pero la plataforma pudo recibir miles de modificaciones que no siempre quedaron registradas con precisión. Se utilizan drones, escáneres, inspecciones visuales y mediciones para crear un modelo actualizado. Los ingenieros calculan el peso real y el centro de gravedad. Una estimación equivocada puede hacer que la pieza se incline cuando la grúa asume la carga. También se analizan los puntos de elevación. El acero que soportó equipos durante 30 años puede estar corroído. Una estructura capaz de resistir tormentas no necesariamente puede soportar las fuerzas concentradas producidas por una grúa. Los trabajadores instalan refuerzos, vigas y conexiones temporales. Después separan cables, tuberías, escaleras y conductos que unen la parte superior con el jacket. El último corte no puede realizarse hasta que el barco grúa esté listo para recibir todo el peso. Tradicionalmente, muchos topsides se desmontaban módulo por módulo. Una grúa retiraba el helipuerto, los alojamientos, los equipos de proceso y las estructuras en una secuencia inversa a la construcción. Cada pieza se colocaba sobre una barcaza y viajaba hacia un astillero. Este método utiliza grúas disponibles y permite controlar secciones manejables, pero obliga a realizar numerosos cortes y elevaciones en alta mar. Los trabajadores pasan más tiempo sobre una plataforma envejecida y expuesta al clima. Los nuevos buques de elevación pesada permiten retirar algunas estructuras completas. Un ejemplo ocurrió en el campo Brent del Mar del Norte. El topside de la plataforma Brent Delta pesaba aproximadamente 24.200 toneladas. Para levantarlo se utilizó el Pioneering Spirit, un barco con una abertura en la proa y grandes brazos elevadores.
El buque se posicionó alrededor de la plataforma hasta que la estructura quedó dentro de esa abertura. Los brazos se colocaron debajo del topside y asumieron la carga mediante un movimiento rápido y controlado. En pocos segundos, más de 24.000 toneladas dejaron de descansar sobre las columnas de la plataforma y pasaron al barco. La estructura completa fue transportada hasta la costa, donde se transfirió a una instalación de desmantelamiento. La maniobra final fue rápida, pero necesitó años de ingeniería. Los pozos tenían que estar seguros, todas las conexiones debían quedar cortadas y el peso tenía que encontrarse dentro de los límites previstos. Si una tubería permanecía unida, podía rasgarse y alterar la elevación. Cuando el topside llega a tierra, comienza un desguace parecido al de un barco, aunque la estructura no tiene casco. Grúas y excavadoras desmontan módulos, tuberías y equipos. El acero se corta y clasifica. Motores, válvulas y componentes en buenas condiciones pueden reutilizarse. Los materiales peligrosos se separan antes de entrar en la cadena de reciclaje. Las zonas contaminadas reciben limpieza adicional y los residuos se envían a instalaciones autorizadas. Y si esta historia te está sorprendiendo, deja tu me gusta y suscríbete a Mundo Naval. Así nos ayudas a continuar investigando las mayores estructuras del océano y las operaciones necesarias para retirarlas, porque levantar la parte visible puede parecer el final, pero debajo del agua continúa existiendo una torre de acero tan alta como un rascacielos, rodeada de cables, tuberías y décadas de vida marina. El jacket de una plataforma fija puede extenderse desde la superficie hasta cientos de metros de profundidad. Sus patas están fijadas mediante pilotes introducidos profundamente en el fondo. Las diagonales distribuyen las fuerzas del oleaje, el viento y el peso de la instalación. Para retirarlo, los ingenieros necesitan cortar los pilotes bajo la línea del fondo marino. Antes se eliminan los sedimentos alrededor o se introducen herramientas dentro de las patas. El corte debe atravesar paredes gruesas de acero y en algunos casos, cemento. Los buzos pueden participar en aguas relativamente poco profundas, pero gran parte del trabajo moderno se realiza con vehículos controlados desde la superficie. Las cámaras muestran la zona mientras brazos robóticos colocan herramientas y conexiones. El jacket puede retirarse completo si el barco grúa posee capacidad suficiente. Otras veces se corta en varias secciones. Cada pieza necesita puntos de elevación y una trayectoria que evite golpear la embarcación o el resto de la estructura. El crecimiento marino añade peso. Durante décadas, moluscos, corales, algas y otros organismos cubren los tubos. Esta capa puede representar cientos o miles de toneladas adicionales y modificar la resistencia durante la elevación. La estructura también contiene agua atrapada, sedimentos y elementos cuya posición exacta no se conoce. Los modelos incluyen márgenes, pero el peso real solo queda completamente confirmado cuando las grúas empiezan a levantar. Una vez fuera del agua, el jacket se coloca sobre una barcaza o se transporta suspendido hasta una instalación costera. Allí se limpia, corta y recicla. El fondo marino se inspecciona para localizar restos, cables, herramientas y objetos que cayeron durante los años de operación. Pero no todas las plataformas pueden retirarse de la misma manera. Las estructuras de gravedad de hormigón representan un desafío diferente. Algunas pesan cientos de miles de toneladas y contienen enormes bases apoyadas sobre el fondo. Fueron construidas en tierra, flotadas hasta el campo y hundidas de manera controlada. Retirarlas décadas después exigiría recuperar flotabilidad, separar materiales adheridos y levantar una masa que quizá ya no conserve las mismas condiciones estructurales. En regiones cubiertas por el convenio OSPAR, la regla general prohíbe abandonar o arrojar al mar instalaciones petroleras fuera de uso. Sin embargo, existe un proceso de excepción para determinadas estructuras muy grandes o técnicamente complejas. La compañía debe comparar opciones y demostrar por qué retirar una parte puede producir más riesgo o impacto que dejarla. Las autoridades, otros gobiernos y grupos interesados revisan el análisis antes de aceptar una excepción. Dejar hormigón sobre el fondo no significa simplemente desaparecer y olvidar. La parte superior debe quedar en una condición que no interfiera con la navegación.
Los hidrocarburos y residuos se retiran cuando resulta posible, y el lugar queda sujeto a inspecciones y seguimiento. Las tuberías submarinas presentan decisiones parecidas. Un campo puede contener cientos de kilómetros de líneas de producción, inyección, gas y control. Algunas permanecen enterradas bajo el fondo, otras descansan parcialmente expuestas y están protegidas mediante rocas o colchones de hormigón. Antes de clausurarlas, se desconectan de los pozos y de la plataforma. Los hidrocarburos se desplazan utilizando agua, gases o herramientas denominadas pigs, que viajan por el interior limpiando las paredes. El líquido recuperado se procesa o transporta hacia tierra. Después las líneas se llenan con una sustancia estable, se cortan sus extremos y se sellan. Retirar una tubería implica levantarla desde el fondo, cortarla en secciones y transportarla. La operación remueve sedimentos, utiliza grandes barcos y puede alterar zonas donde la línea ha permanecido durante décadas. Dejarla en su lugar evita esa perturbación inmediata, pero introduce obligaciones futuras. La tubería puede quedar expuesta por las corrientes, convertirse en un obstáculo o liberar restos atrapados. Los extremos necesitan protección y la ruta debe inspeccionarse. La decisión se toma mediante una evaluación comparativa. Se consideran seguridad, impacto ambiental, viabilidad técnica, coste y riesgo a largo plazo. Una línea pequeña y expuesta puede retirarse completamente, mientras una gran tubería profundamente enterrada puede limpiarse y permanecer bajo vigilancia. Los colectores submarinos, árboles de válvulas, cables umbilicales y estructuras protectoras suelen recuperarse. Un barco mantiene su posición sobre el campo, mientras vehículos remotos desconectan cada elemento. Después una grúa eleva las piezas hacia la cubierta. Las operaciones parecen ordenadas sobre un plano, pero el fondo real puede estar cubierto por barro, redes de pesca abandonadas y organismos. Los pernos están corroídos y las conexiones llevan décadas sin moverse. Una tarea planificada para unas horas puede necesitar días. Las plataformas flotantes tienen un final diferente. Un FPS o una unidad semisumergible o una plataforma de patas tensionadas no depende de un jacket fijo del mismo modo. Se mantiene mediante anclas, líneas de amarre o tendones y se conecta con los pozos a través de risers. Después de clausurar los pozos y limpiar los sistemas, los risers se desconectan, las líneas de amarre se recuperan o cortan y la unidad puede abandonar el campo mediante remolcadores o con su propia propulsión si todavía dispone de ella. Un FPS o construido a partir de un petrolero puede navegar hacia un astillero, recibir una nueva conversión o terminar en una instalación de reciclaje. La facilidad de moverlo no elimina el trabajo submarino, pero evita tener que cortar una gigantesca torre fijada al fondo. Algunas unidades encuentran otro contrato. Después de recibir reparaciones y nuevos equipos, pueden producir en un yacimiento diferente. La estructura se reutiliza mientras los pozos y las instalaciones submarinas del campo original se desmantelan. Otra posibilidad es transformar parte de la infraestructura para una nueva industria. Un yacimiento agotado puede ofrecer una formación geológica capaz de almacenar dióxido de carbono. Las tuberías existentes podrían transportar el gas comprimido desde tierra y algunos pozos podrían adaptarse para inyectarlo. Esta idea parece perfecta. Utilizar el mismo camino que sirvió para extraer hidrocarburos y convertirlo en una ruta de almacenamiento. Sin embargo, la reutilización no es automática. Una tubería diseñada para gas natural puede no ser adecuada para dióxido de carbono con determinadas impurezas, presiones o temperaturas. Las válvulas y sellos tienen décadas de servicio. La corrosión y el historial de cargas necesitan ser estudiados. Los pozos representan una preocupación todavía mayor. Para almacenar carbono durante siglos, deben impedir que el gas ascienda por el interior, por el cemento o a través de antiguas perforaciones cercanas. Un pozo que fue suficientemente seguro para producir durante 30 años no queda automáticamente certificado para contener CO2 durante un periodo mucho más largo. Los ingenieros examinan registros, cementos, materiales y rutas potenciales. Algunos pozos se reutilizan y otros se sellan. También puede ser necesario perforar nuevas inyecciones mientras se aprovecha únicamente la tubería o la
la ubicación de la plataforma, la infraestructura puede apoyar proyectos de hidrógeno, electricidad marina o servicios para parques eólicos. Pero conservar una plataforma envejecida también cuesta dinero, necesita inspecciones, protección contra corrosión, luces de navegación y una entidad responsable. Si la futura actividad todavía no tiene financiación o fecha clara, mantener la estructura por si acaso puede terminar aplazando el problema durante décadas. Por eso los reguladores exigen evaluar la reutilización con suficiente antelación y demostrar que existe una posibilidad real. En otras partes del mundo se utiliza el programa conocido como Rigs to Reefs. Después de sellar los pozos y limpiar la plataforma, parte de la estructura se conserva como arrecife artificial. Durante sus años de servicio, los tubos se convierten en superficies donde viven corales, esponjas, moluscos y peces. Retirar completamente el jacket elimina también ese hábitat. Algunos biólogos y pescadores consideran que conservarlo puede beneficiar a determinadas comunidades marinas. En el Golfo de México, las autoridades estadounidenses permiten transferir ciertas estructuras a programas estatales de arrecifes. El operador puede retirar la parte superior, cortar el jacket muy por debajo de la superficie o trasladarlo hacia un lugar autorizado. La estructura deja de funcionar como plataforma y se convierte en un arrecife administrado. Los pozos siguen necesitando ser abandonados y las instalaciones deben quedar libres de hidrocarburos. Rigs to Reefs no permite dejar una plataforma activa y contaminada con el argumento de proteger peces. La propuesta genera debate. Una estructura artificial puede concentrar organismos, pero no siempre aumenta la producción total de vida marina. También puede contener recubrimientos, metales o restos que necesitan evaluación. Retirarla produce sus propios impactos. Los cortes submarinos, barcos grúa y perturbación del fondo afectan temporalmente al entorno. El uso de explosivos, cuando está autorizado, puede dañar animales mediante ondas de presión. No existe una respuesta universal. Una plataforma de aguas poco profundas junto a una zona de pesca presenta condiciones distintas de una estructura situada sobre un fondo profundo. Las autoridades estudian cada caso y comparan los beneficios ecológicos con la obligación de devolver el área a una condición segura. Después de retirar o asegurar todos los elementos, comienza la limpieza final del lugar. Vehículos submarinos